Saludos queridos patitos, tenemos aquí un cuento de Navidad, porque comienza la semana que culminará con el 24 a la noche, con ese momento tan típico de la cena, aunque cada cual cenará lo que considere oportuno. Eso es libertad en un país democrático como es en el que nos encontramos en el marco europeo. Y esto tendrá importancia, el tema europeo, para la trama de hoy. Eduardo Manos Tijeras, un ardiente y fervoroso fan del primer Tim Burton, como es el doctor Mariano López de Miguel. Muy buenas noches, Gabón, Juan Carlos y a todos los que estén viendo este conversatorio. Y sí, encantado de hablar de una película que considero yo un clásico al nivel de Cuento de Navidad de Dickens, con todas sus adaptaciones, incluida La de los ñecos, también Qué bello es vivir y un largo etcétera, ¿no? Una película que, por cierto, y como siempre en Tim Burton, tuvo bastante, digamos, problemas en preproducción, también zancadillas por parte del estudio, pero que al final fue un éxito de taquilla y que se ha convertido en un clásico, y eso que nunca he llegado a ver que se hiciese una edición especial o conmemorativa con escenas sueltas, sobre todo las vinculadas al creador de Eduardo Manos Tijeras, como era Vincent Price, que falleció o bien durante el rodaje, no recuerdo bien, o a poco de estrenarse la película. Falleció en 1993, como me recordaste bien, que debía de mirar, porque hubo esa disonancia entre que el rodaje, que fue 1989-90, no recuerdo exactamente en cuáles meses fueron, se estrenó en 1990, la película es de ese año, pero tuvieron que recortar la presencia de Vincent Price debido a que estaba enfermo, creo que derivado de asuntos del tabaco y de enfermedades pulmonares, pero murió en 1993, lo cual Sí, ciertamente y estaba. me resultó sorprendente porque yo pensaba que cuando había investigado para el tema de esta película hace ya bastante tiempo, yo creía que estaba a punto de morir en el momento del rodaje y que por eso no pudo culminar lo que Tim Burton quería hacer. Pero no, duró todavía un poquito más. Estaba muy frágil, sobre todo a raíz de lo que comenta, si era un fumador excesivo, él mismo lo admitió. Fue de los que hizo campañas anti-tabaquismo junto con Jules Briner, ya enfermo terminal que falleció poco antes que él, pero sobre todo también había sido el fallecimiento de su esposa, lo que le llevó a una profunda depresión y tuvo que recortar mucho Barton las escenas de Vincent Price en la película, sobre todo por su fragilidad emocional, no tanto física, sino emocional. Démonos cuenta que en el rodaje ya tenía Vincent Price, si no me equivoco, nació en el año 11, tendría 79 años aproximadamente, pero era de una fragilidad extrema, ¿no? Había pasado por una operación de bypass, el fallecimiento de su mujer, problemas derivados de su tabaquismo, y claro, al final su presencia se reduce, creo que son 12 minutos en pantalla, cuando en principio eran aproximadamente 30-35. Hay Están, una especie de. Sí, sí, están divididos en tres fragmentos. en tres fragmentos, efectivamente, y cada uno de escasa duración, ¿no? Por ejemplo, cuando ve al principio, bueno, creo que era la escena en la que está haciendo galletas con una maquinaria hasta que hace una galleta con forma de corazón e intenta crear a Edward. Luego, cuando le lee lo de la poesía y le enseña a sonreír, y poco después ya, pues lógicamente, cuando no puede llevar a cabo esa tarea de convertir esas tijeras temporales como manos, pues en unas manos reales, pues porque llega la parca, ¿no? La verdad que fue impresionante la forma de interpretarlo por parte de, ya como ya dije, un Vincent Price muy frágil anímicamente, muy frágil también físicamente, pero a sabiendas de que era, digamos, el fetiche, por así decirlo, de Tim Burton desde pequeño, pues por sus actuaciones en la Hammer, en películas de terror como El abominable Doctor Fives, etcétera, pues no podía decir que no, si se puede comentar de alguna manera, ¿no? Sí, el señor Barton tiene una serie de iconos en su mente de su juventud, de cuando veía todos esos productos, y que a lo largo de su filmografía los ha ido metiendo en el ámbito del cine tipo impresionista alemán, tipo Nosferatu y aquella época, a través de precisamente Batman Vuelve, de 1992. Efectivamente. En el ámbito del cine de terror, también la Hammer hacía terror y todo esto, pero en el ámbito de Estados Unidos estaba Bela Lugosi,
Boris Karloff, que se ve precisamente en Ed Wood en 1994. Este tipo de productos, como también, bueno, Novia Cadáver, también, ¿por qué no? Novia Cadáver, efectivamente, sí, y toda esta serie de producciones que puede incluir también la de Sleepy Hollow, aquella de Sweeney Todd, de la barbería de Londres. Sí, sabe que asesino, sí. Sí, sé que le gusta ir incluyendo. Evidentemente, en el caso de Ed Wood no pudo incorporar al señor original, si no tuvo que coger a Martin Landau. Martin Landau exactamente, ya luego se llevaba pues 40 años fallecido, creo, era muy complicado. Habría sido para que le dieran muchos premios de haber conseguido esa proeza, eso habría sido histórico, pero ciertamente Tim Burton en el año 88 más o menos creo que es cuando hace Beetlejuice. Efectivamente. Y después de esa comedia con el señor Michael Keaton, con una jovencita que es la que mueve un poco el asunto en la casa, bueno, pues se mete precisamente con Batman. Y después de Batman quiere hacer una historia que evidentemente cuando uno comienza a hacer cine pues no le dejan, porque evidentemente tiene que demostrar, porque cuesta dinero, porque la gente es un poco desconfiada. También los años 80 tuvieron sus dificultades en el tema financiero, hasta el punto de que es el momento en el que algunos que no tenían ni puñetera idea de cine se meten a dirigirla porque algunas compañías quebraron. Y en vez de generar liderazgos dentro de la propia compañía, pues vino gente de fuera y simplemente que veía números, el balance contable y ya está. Y por tanto, tenía una historia que resultó complicado, como has dicho, de llevarla a cabo, que era una historia de cuando él era joven, en Burbank, en California, de un cuentecillo, y que tenía ese esbozo de Eduardo Manos Tijeras. Y fue a su compañía de siempre, es decir, donde había hecho Beetlejuice, Batman y toda esta como era la Warner, una Warner que era la típica compañía defensora de precisamente los autores, de los artesanos, era la compañía de Stanley Kubrick, allí hizo sus películas, independientes, cineastas independientes. Es la que le dio la oportunidad a Clint Eastwood para hacer sus películas también, independientes en los años 80. Por tanto, era un directors friendly, amigos de los directores, de los que tengan su visión y todo esto, pero cuando este señor Tim Burton les llegó la propuesta, oye, que quiero hacer esta película de este tema, me dije yo, sí, ¿y qué más? Así que, oye, la puerta ya sabe dónde está, ¿no? Bueno, pues la cierras por fuera. Y se fue a 20th Century Fox, esa donde había estado el origen, por ejemplo, del Planeta de los Simios. O de Star Wars. Sí, también, por qué no decirlo. Pero, bueno, ahí es donde hizo la película, que no es tan alejado de la realidad de la actualidad, porque una película también pequeñita, un poco terrorífica, pero con tintes de superhéroes, a pesar de que alguno diga que no lo es, como es Joker. Joker, de 50 millones de dólares que costó, Warner no veía nada bien el producto y por tanto hubo que compartirlo con otras productoras pequeñas, y cuando logró más de 1.050 millones de dólares de box office hubo que repartir los beneficios con esas compañías, con lo cual la inteligencia no es algo necesariamente existente en estas compañías. Pero bueno, ciertamente en ese caso una compañía lo pudo hacer, lo mismo que por ejemplo este año ha habido un director como es Christopher Nolan, que ha tenido que hacer sus películas Oppenheimer en Universal. Con lo cual, ciertamente, estas cosas suceden. Afortunadamente para nosotros pudo hacer esa película. Tenemos Eduardo Manos Tijeras, tenemos una película para disfrutarla en sus hora 45 minutos, creo recordar. Creo recordar porque la he visto 2 veces en las últimas 48 horas, creo que la tengo más o menos bien establecida. Hay muchísimos problemas en la preproducción de Eduardo Manos Tijeras. Tú lo has dicho el primero, lo de la Warner Bros. Principalmente pues porque pensaban que lo mismo, que estaban con mucho miedo desde que lo que fue el rodaje de Michael Cimino primero de El Cazador fue un éxito de taquilla, y 3 años después, o 3 años y medio después, hizo quebrar a la Universal Artists con Las Puertas del Cielo, ¿no?
que es la película más cara y a la vez la que menos recaudó de la historia, si no me equivoco. También se comparte eso con el 13º Guerrero de John McTiernan, ajustando la inflación, etcétera. Pero sí, no quisieron, dieron, bueno, patapum para arriba, como se dice, pero claro, es que se veía Barton fluctuante porque pasó primero de ser un animador, si no me equivoco, para Disney, en Burbank, justamente, que luego mucha gente ya fue cuando fundó Pixar, es coetáneo más o menos en edad, y trabajando con John Lasseter de Toy Story, antes del estudio Pixar. Evidentemente luego hace ese corto que se llama Frankenweenie, ¿no? Con Shelley Duvall, hoy pobrecita, pues con unos problemas mentales y de salud muy acuciantes, ¿no? Se une posteriormente lo que es la gran aventura de Pee-wee con el fallecido hace poco Paul Rubens, que rescataría tras un problema que tuvo legal, etcétera, pues para Batman vuelve como padre del pingüino. Y lógicamente, pues primero Beetlejuice, que fue una película sleeper que nadie se esperaba que recaudase tantísimo, y obviamente luego Batman, pero Batman tampoco está exento de polémica. Recordemos el casting de Michael Keaton, de Jack Nicholson como el Joker, y posteriormente, sobre todo, de Billy Dee Williams como Harvey Dent, ¿no? Bueno, pues se llega a Eduardo Manos Tijeras, hace un storyboard. En un principio creo que el presupuesto no era tan alto como se planteaba para Warner, aproximadamente vamos a hablar de unos 20 millones de dólares, ajustados a inflación de hoy sería unos 30, más o menos, pero sobre todo no quería la Warner que se utilizase a dos personas. Una era pues intentar meter a Eric Stoltz como Eduardo Manos Tijeras, al final se optó por Johnny Depp, que empezó a ser el actor más recurrente con Tim Burton, y posteriormente no se quería de diseñador de producción a Anton Furst, que fue el diseñador de producción de Batman. Se decía que era muy oscuro, muy gótico, tampoco se dejó trabajar en Batman Vuelve, y eso se tradujo en que Anton Furst en Burbank justamente, o en Los Ángeles, no recuerdo bien, se tiró por la ventana, se suicidó. Algo terrible, ¿no? Fue una de esas lacras que tienen todo este tipo de películas, con esa especie de historia subrepticia que muestra más penurias que quizá que loas, ¿no? Pero efectivamente los estudios, sobre todo eso, la Warner hizo un patapum para arriba. La 20th Century Fox seguía siendo una productora que mezclaba, digamos, lo que era películas de alto valor comercial, como fue la inesperada, digamos, éxito de La Jungla de Cristal, la primera, para luego hacer La Jungla 2, pero también intentaba, pues en aquella época, películas de acción para mayor leitmotiv de Schwarzenegger, como fue Predator, ¿no? Predator 1 y la segunda parte, pero también se declinaba mucho por películas de, vamos a decir, no de bajo coste, sino de bajo espectro, ¿no? Aquí Tim Burton, para lo que era la Fox, se planteó que fuese pues una especie de versión más dramática de lo que había hecho con Beetlejuice, una especie de cuento también narrado con la contemporaneidad, o incluso se planteó que fuese un George Miller haciendo una especie de Las Brujas de Eastwick, pero con Eduardo Manos Tijeras. No quita eso que varios ejecutivos de la Fox quisieron meter el proyecto, pero al final salió adelante y afortunadamente pudimos disfrutar de ello. Pero vuelvo a repetir que es de las pocas películas, porque Tim Burton es como Ridley Scott, como también incluso Clint Eastwood, que lo citaste anteriormente, George Lucas, un director muy perfeccionista que siempre guarda metraje, y en este caso nunca se ha visto. Añadir también que Vincent Price, el hecho biológico de que falleciese, impidió que se utilizase para hacer del juez, el cameo del juez en Sleepy Hollow, que al final fue para otro actor de la Hammer bien recordado como era Christopher Lee. Es un problema esto de Hollywood y hay muchas historias, hasta el punto de que en 1960, en la película Espartaco, se dice que es el final de La caza de brujas, cuando el señor Kirk Douglas, que además de actor era productor, le dijo a la compañía que este guionista va a aparecer en mi película y vamos a acabar con esa cosa de que es comunista, no puede trabajar, no. A ver, el pobre Dalton Trumbo. Aquí tiene que hacer su trabajo, porque es bueno. Y por lo tanto, cuando finalmente se supo, porque le dieron el Oscar a este capítulo del guión, por lo tanto, cuando se lo dieron, era un reconocimiento implícito a que esta gente podía salir de las catacumbas. Un poco de elipsis con el ámbito del propio Manos Tijeras. Es esa gente también que tiene dificultades.
a la hora de trabajar, porque la conceptualización que tiene la película. Pero bueno, eso ya luego no entramos, porque evidentemente Eric Stoltz pues es un ejemplo de eso, ¿no? Que es que rodó bastante de Regreso al Futuro, pero no habíamos pensado que después de haberte contratado y de haberte hecho que ruedes tanto, pues que no lo vemos. Así que metemos el asunto con el señor Michael J. Fox y queda como chiste recurrente en la película Flash hasta el punto de cargar completamente. Es una película que no tiene mucho sentido, incluso ese final con el bad pezón de George Clooney. Pero bueno, estas cosas que Sí, tienen que ver ciertamente con la deriva del cine y que ciertamente los creadores como el señor Barton decía en Burbank, California, tuvo su infancia, allí es donde hizo el esbozo de la historia en su juventud y cuando fue a rodarla quería rodarla en aquel lugar precisamente para tener fresco a ver dónde había ideado que iba a estar los asuntos, las localizaciones, pero lo que a veces suele pasar cuando te has ido del lugar y has pasado mucho tiempo en otro, pues cuando vuelves la cosa ha evolucionado. Es decir, que los lugares no son estáticos, no se quedan bucólicamente y pastorilmente en un lugar del pasado, sino que evolucionan, van generando nuevos edificios, nuevas rotondas, nuevo de todo. Y ya dijo, pues Burbank, este no es mi Burbank, me lo han cambiado. Es otro distinto y no sé de mi infancia y por lo tanto yo aquí no... Y por lo tanto resulta curioso y paradójico decir que debido a lo que vemos en la película uno no se esperaría que está en un suburbio de cerca de Tampa, en Florida. exactamente. Donde también se rodó parte de la gran aventura de Pee-wee. Era quizá primero fundamental porque Florida ya aquella tenía lo que podríamos llamar un tax evasion, es decir, impuestos cero para producciones cinematográficas que se rodasen en dicho estado, ¿no? Pero también hemos de reconocer que bueno, que no era el Burbank que conoció en los años 60, 70 Tim Burton, que también se ve muy implícito en una película poco conocida de Randy Quaid, que se llama Parents, también una especie de película de humor negro, ¿no? Una comedia negra poco conocida, dirigida por Bob Balaban, ¿no? Acerca de supuestos padres caníbales. Yo la recomiendo que la vea la gente. Y bueno, con todo ello también decir que la propia producción, estamos hablando de Eric Stoltz, un actor que estuvo a punto de ser, expulsado de la producción, fue la némesis de Johnny Depp en la película que es Anthony Michael Hall por sus continuos problemas con alcohol y drogas. Se decía que llegaba la mitad de veces borracho al rodaje. Acababa de romper con su novia, era un chico de unos 22, 23 años, había tenido muchísimo éxito con esa película también de culto como es El Club de los Cinco y no supo digerirlo. Entonces estamos hablando que fue una película con un rodaje no solo peculiar, sino también muy accidentado con lo que he dicho antes de gente vetada, una nueva producción o una nueva productora, muchos productores ejecutivos echando la mirada y poniendo la picota el trabajo de Barton e incluso gente como la maquilladora de Eduardo Manos Tijeras, Mari Flores llamada, pero de origen cubano, tuvo que cambiar su nombre en el año 90 por Veronique Neil, ¿no? Estamos hablando de que se había viendo una especie de censura, como has indicado anteriormente, bueno, pues nominal contra algunos actores, actrices de Hollywood, pero también equipo técnico. Afortunadamente por el lado más musical está Daniel Fan, que Daniel Mann es el de Batman, y que luego también se metería a Dios, porque cuando Joss Whedon hace el hibiri que le ordena a la compañía para la Justice, con la Liga de la Justicia, será el llamado para poner la banda sonora, incluso robando el tema principal de John Williams para Superman. Efectivamente. Lo cual es alucinante porque cada personaje necesita un sonido identificable. Y un sonido identificado para el Superman de Reeves, pues evidentemente cuando suene la musiquilla remitirá mentalmente a Christopher Reeve.
Por tanto, estas cosas no se deben hacer. Y el señor Elfman, que había tenido una carrera más o menos decente, con música bien identificable, por ejemplo aquí, por ejemplo en Batman, por ejemplo en Beetlejuice, pues no sé por qué. Igual es el síndrome de esta película, ¿no? Y de estas cosas que tardíamente la alcanzó. Aquí no la alcanzó, afortunadamente, es a Stan Winston, que hizo el utillaje, por decirlo más o menos diplomáticamente, que era lo de las manos, las prótesis y todo esto, que parece que era un genio de todo esto. Stan Winston tuvo suerte, pues porque en aquel instante estaba a la par, bueno, tuvo que renunciar a un proyecto, era el año 90, y empezaba a rodarse también otra película accidentada, a la que podremos hablar más adelante en otro conversatorio si quieres, como es Alien 3. Ya estaba pasando por varios guiones, había pasado también por varios directores, y bueno, como era, no sé si era Vincenzo Nicoli, luego pasó ya David Fincher y Vincent Ward, y el director de Navigator. Pero Stan Winston ya dijo que dejaba a Alien de paso, quería que volviese a Giger, el creador del Alien del Xenomorfo original, y él se metería directamente en Eduardo Manos Tijeras. Démonos cuenta que en aquel instante Stan Winston estaba en 3 proyectos. Estaba en Depredador 2, estaba también haciendo ya los primeros pruebas de maquillaje para Terminator 2, porque ganó un Oscar, y estaba con Eduardo Manos Tijeras. Es decir, que el hombre estuviese al final ingresado en un hospital de Los Ángeles por extenuación es hasta menos, cuanto menos lógico. Se necesitaron pues casi un equipo de 50 personas para llevar a cabo el maquillaje de Eduardo Manos Tijeras, los bocetos, etcétera. De hecho, es en aquella época, encima, cuando hay una especie de rift en lo que es el Stan Winston Studio, y varios de sus colaboradores, los dos más importantes, Alec Gillis y Tom Woodruff, crean su propia compañía, como es Amalgamated Dynamics, y luego otros 3 que son Howard Kasman, Gregory Nicotero y Howard Berger, perdón, Gregory Nicotero y KMB, no me acuerdo cómo eran, sí, Robert Hartman, Gregory Nicotero y Robert Berger crean esa empresa que se dedica también a hacer efectos especiales de maquillaje. Es decir, de la noche a la mañana, 5 colaboradores de Stan Winston para Eduardo Manos Tijeras no rompen con él, pero prefieren formar su propia compañía independiente. Por un lado, Amalgamated Dynamics con Alec Gillis y con Tom Woodruff, y los 3 restantes con la KMB. Ahora solo, bueno, con Gregory Nicotero y Howard Berger, porque Robert Karsman se ha dedicado a hacer películas un poco de serie B, un poco malas, como son Wishmaster, ¿no? Es decir, es una producción accidentada, es una producción que al final se duplicó el presupuesto, pasó de $20 millones a 40. La Warner pidiendo casi siempre por detrás lo que eran los recibos, y mucha presión por parte de Tim Burton, que incluso se llegó a plantear, tras esta película, retirarse y no hacer Batman Vuelve. Pues hay gente que habría echado de menos esa película, no habiéndola conocido. Pero sí, es un cuento de Navidad, es una propuesta, a pesar de que lo de la Navidad formalmente solamente es al final. Es un escenario un poco años 50, si uno... Onérico, sí. Evidentemente no hay una identificación ni siquiera de lugar, ni temporal, y ni siquiera habría algo mucho más explícito, salvo cuando van al centro comercial y ese restaurante. Es bastante aséptico el escenario, es bastante irreal un poco, tanto en un sentido como en otro, en el tema de la colina como en la parte de abajo con las casas, que alguno incluso podría pensar que es decorado, que no existen en ningún lugar, debido a ese aspecto tan ascético en el exterior. Pero si uno comprende la década, que el año 1990 evidentemente es el último año de los años 80, entonces vemos en 1986 una película con una chiquita que luego sería bastante conocida como Robin Wright Penn. Lo de Penn no sé por qué se lo tuvieron que poner, porque estas cosas de matrimonio y todo esto, pero Robin Wright hizo aquella película de La Princesa Prometida. Y mucha gente olvida el pequeño momento en donde precisamente se introduce a la historia, que es una historia dentro de una historia, a través de Peter Falk con el nieto en la cama y contándole una historia. Aquí tenemos el regreso de una abuela
contándole a su nieta una historia y nos metemos dentro de la historia. A pesar de que, evidentemente, en aquella la historia ocurre en un lugar distinto. Aquí te está contando una historia de su propio pasado, como si fuera un cuento que le lee a la niña en la Navidad, en ese momento con la nieve fuera, diciéndole: ¿está nevando? ¿Quieres saber por qué nieva? Te voy a contar. Bueno, después de que le ruegue un poquito. Y por lo tanto, ese cuento que liga también a Frankenstein, que liga también a otros mitos, decía que Europa es importante porque no se van a contar los mitos de los arapahoes o de los hombres pueblo y todo esto en el ámbito norteamericano. Cuando esta gente va a buscar su mitología, lo hace en espacios centroeuropeos, lo hace en el mundo anglosajón, lo hace en época romana y por lo tanto revierte su memoria a Europa. Por eso el castillo tiene un aspecto centroeuropeo. Y estas historias pues remiten a cuando en la época antigua el científico, el inventor era un raro que vivía aparte y el resto eran agricultores, panaderos, gente del pueblo que sabía poco, y se ve precisamente en ese momento que se repite, creo que 2 veces, de que los coches están llegando, todos los hombres justamente llegan y luego todos los coches se van en otro momento. Es decir, esa dualidad de una sociedad dividida, con roles muy definidos, y que ciertamente ninguno de ellos sabe cómo funcionan las cosas, las utilizan, pero de inventar, pues ese que estaba allí hace no sé cuánto y que estaba en la colina, ese era el que inventaba. Sí, y no solo eso. Hay también una especie de definición de los sexos, ¿no? Por eso es muy correcto que digas que el cronograma es quizá ambientarlo en la más inmediata posguerra, Segunda Guerra Mundial, los felices, no años 20, pero sí ya 50 del poderío norteamericano, porque vemos en qué trabaja Diane Wiest, la persona que descubre a Eduardo, pues de lo más clásico en aquella época, que era venta puerta a puerta de cosméticos. Sí, ding dong, aboyama. Exactamente. Luego también lo del típico loco de las montañas, ¿no? Que podíamos remontarnos a Hassan y Saban en Irán, en el cual en este caso no es el típico, bueno, pues un castillo gótico muy parecido a los de Transilvania, de época medieval moderna, en el cual hay un loco, un inventor, que la ciencia tiene que ser ajena a todos, porque nosotros somos efectivamente agricultores, en este caso somos trabajadores blue collar, son trabajadores industriales, y lo que optan es por pues bueno, es una xenofobia implícita, ¿no? A todo aquel raro se le elimina o se le ningunea. En este caso, lo que se ve bueno, es a Vincent Price, que ha fallecido, el inventor, no tiene otro nombre dentro de los créditos, y a Eduardo como un outsider, ¿no? Una persona que es mal considerada, pues, por el factor debido a que es un rarito, con perdón, es una creación, bueno, puede ser incluso una aberración, lo que he dicho anteriormente de Frankenstein, pero también no podemos dejar de lado pues factores como, bueno, esta especie de neogotismo, no sé llamarlo así, industrial de Barton, el intento de reflejar lo que es también Burbank, de otro modo, lo que es la cultura suburban de Estados Unidos, estas ciudades de dormitorio donde la gente vivía para ir luego a unos trabajos o bien de administrativo, bien vinculados a la industria de la época, sobre todo en California. Y por último, pues obviamente añadir que sí, es un cuento de Navidad, y curiosamente, bueno, sobre todo pocos, yo el primero era muy querido cuando lo vi, pero podía imaginarme que esa gran maquillaje también de Stan Winston hacía parecer a una anciana de 90 años que en realidad era Winona Ryder, ¿no? Hasta que se quita las gafas, que cuando más o menos lo descubres y es esa especie de hilo conductor de inicio a fin. Sí, está bien traído porque en algunas producciones de 30 años después pareciera que aquello que se logró en 1990 es imposible de ser reproducido de manera honesta y transparente tantos años después, y hacerlo mucho peor. La película evidentemente tiene un tanto ahí,
con los efectos prácticos de Stan Winston y que se corona precisamente en aquella época con una forma de enseñar y sin necesidad de ser demasiado pedante. Somos superiores, que parece que ahora somos lo mejor, pero también se hacían cosas buenas en los años 90 y bastante antes, cuando aquellas películas de la Hammer hacían también magia. Con lo poquito que tenían para hacer, de presupuesto, sí, para hacer terror, para hacer intriga, para hacer emoción, para hacer todas aquellas propuestas que Barton quiere precisamente homenajear en esta y en otras películas. He buscado precisamente, porque me había propuesto mirarlo, pero sabía que había una película porque la vi en cines, como es esa película de Johnny Depp, precisamente como vampiro en la costa este de los Estados Unidos, un poquito en Massachusetts, aunque no recuerdo exactamente la localización, que era Sombras Tenebrosas. Dark Shadows, del 2012, precisamente es un poquito el personaje ligado con este Eduardo Manos Tijeras, aprovechando precisamente que este es el mismo actor. Y obviamente lo que has dicho es muy correcto. Lo de la Hammer hay un homenaje aquí implícito, sobre todo porque creo que varios de los protagonistas, bueno, secundarios, uno se llama Terence de apellido y otro Fisher, es un homenaje a Terence Fisher, el principal director de la Hammer, de las películas de Drácula, de Frankenstein, La momia, con ese binomio Peter Cushing, Christopher Lee. De hecho, se intentó también contar con Peter Cushing para esta película, pero también estaba muy enfermo ya, estaba terminal de un cáncer de colon, aunque creo que incluso murió un año después que Vincent Price, y Price muere en el 93, Peter Cushing muere en el 94. Todos ellos, quiero decir, hay varios actores de la época con los que quiso contar, pues obviamente Tim Burton, y solo pudo con un ya muy enfermo Vincent Price, posteriormente con Christopher Lee, pero en el candelero se quedaron pues Peter Cushing y ya fallecido anteriormente John Carradine, padre de la saga Carradine, ¿no? De David Carradine, Robert Carradine, Keith Carradine, etcétera, ¿no? Y otro gran actor de películas de terror de la época. Y obviamente también se tiene que ver que, bueno, que no se intentó hacer una pedantería abusando de los efectos especiales, como últimamente hemos visto desde la época del CGI, que hay momentos que películas con un buen guión se echan a perder por el abuso y desuso de efectos visuales, ¿no? Sí. Aquí hubiese sido un error. En cambio, Dark Shadows, pues, por ejemplo, también sigue esa estética y homenajea también a una serie de la época, ¿no? Creo que era con Robert Mitchum de protagonista. Es algo horrible que hayamos descubierto que no van a nominar en efectos especiales a Oppenheimer. Esa película que no ha tomado CGI, que no ha tomado el camino fácil, ha sido superada por Ant-Man 3. Ant-Man Quantumania, que es horrible en CGI. Un niño de 3 años haciéndolo es capaz de hacerlo mejor, pero como parece que hay una cierta endocamia en la industria, han preferido estos son de los nuestros, con lo cual, a pesar de que han hecho una mierda muy gorda, necesitamos incorporarles porque son de los nuestros, son la familia, Unidi Noi, y por tanto, aquí están con nosotros. Estos que se han ciscado en la industria, que han hecho como antes, que han cogido y en vez de hacer un CGI con una explosión maravillosa, han hecho efectos prácticos para una bomba atómica, a estos fuera, ni agua. Y por tanto, ahí se demuestra ciertamente que hay un cambio necesario en el Hollywood actual, o por lo menos en algunas parcelas, empezando por esta de aquí. Y que ciertamente en los años 50, donde yo creo que se sitúa esa película, precisamente la de Eduardo Manos Tijeras, evidentemente hay muchos elementos de la sociedad de la época que están incorporados. El papel de la mujer, el papel del hombre, la situación respecto al entorno, porque si uno piensa la división y el tiempo, pues evidentemente hace que, bueno, pues la mujer sea la que hace las labores de la casa, esté todo ordenado, los hijos, pero más allá, hasta que vuelven los maridos, hay mucho tiempo, porque es todo el día, toda la jornada. Y por tanto, cualquier tipo de aliciente, cualquier cosa que cambie, sea lo que sea, es objeto primero de cotilleo,
con los teléfonos, llamando aquí y allá, la ronda de llamadas, a pesar de estar en el mismo vecindario, casa con casa, pero se llaman, no van a la casa del otro. Y por tanto ahí ya vemos algo que la gente se queja ahora, no, es que no salís y encontréis, no, es que allí también hace mucho tiempo también se hacía esto, el mismo principio de, a pesar de estar a 20 metros, yo te llamo por teléfono. ¿Eh? Y por tanto, ahí el principio está bien, para poder recapacitar y no estar diciendo, no, es que a vosotros jóvenes sois los culpables de todo. No, espera, las cosas tienen su antigüedad. Y que ciertamente ese concepto, por ejemplo, del padre precisamente de Brian, bueno, del que fue Brian de Breakfast Club, en el Club de los Cinco, precisamente tiene una concepción un tanto utilitarista y muy cerrada, de lo mío es mío, y además de hacer una cápsula dentro de su propia casa. Pero también ahora se me ha ido el nombre, no sé por qué, se me ha metido Alan Alda ahora mismo, pero Alan Arkin, que no es Alan Alda, que es el padre precisamente de Winona Ryder en la película. Y tiene también esa idea del self-made man, el hombre hecho a sí mismo, a través del trabajo como elemento creador, que es la ética protestante de Max Weber, precisamente, que está operando ahí en esos años 50, donde ciertamente han ganado la guerra. Eso de los soviéticos, bueno, está todavía muy lejos. Sí, pasa un Sputnik en el 57 por ahí arriba, pero no se siente. En el americano medio no siente la existencia de la Guerra Fría. No la nota en su día a día, como si la notará ya entrado en los años 60. Por lo tanto, hay esa disposición a los temas domésticos, a tener precisamente esos nuevos instrumentos. Yo no creo que estuviera muy socializado y con ese ejemplar precisamente de lavavajillas, por ejemplo. Las televisiones yo creo que sí, puede ser, pero algunas otras cosas yo creo que son elementos que generan un poco de temporalidad, o por lo menos introducidos elementos de los años 80 en esa película para precisamente que la gente no identifique del todo una época, sino hacerle un poco de cuento de Navidad. Por ejemplo, esas cámaras de televisión, yo creo que en los años 50 pues para hacer algo así necesitarían una furgoneta, un camión así grandote para llevar todo el equipo, conexión de un montón de esto se puede ver por ejemplo en estas películas sobre los astronautas del proyecto Mercury, del proyecto Apolo, cuando iban a las casas de las mujeres con todo el equipo, instalando los jardines y todo esto. Una parafernalia maravillosa, pero aquí les vemos con una cámara al hombro yendo a la casa y grabando con 3 simples cables que salen, por lo tanto ciertamente no encaja. Hay una temporalidad un poco compleja, ¿no? Pero bueno, se ven elementos que ya aparecen, pues por eso que marca un poco la época de años 50-60. Creo que había una escena en la que una de las vecinas hablaba de su nueva aspiradora, etcétera. Está también lo que comentas de los cotilleos. Y con respecto a lo que comentabas antes del CGI y demás, pues sí, obviamente aquí no hubo uso ni abuso, hubo miniaturas, efectos prácticos. Y querría añadir también con respecto a lo de Oppenheimer que estaba un gran escenógrafo como era Peter Curran, que había hecho varios documentales que se llaman Trinity and Beyond acerca de explosiones nucleares, que utilizaba efectos prácticos. Y luego, pues sí, se ha nominado a los premios de la Academia 2024, o sea, los de 2023, para que salgan en 2024. Ahí tenemos primero de todo, obviamente, esa bazofia como es Ant-Man, siento decirlo, pero realmente tenemos a Flash nominado. Cuando Flash, incluso el CGI o inteligencia artificial que se utilizó para meter a Nicolas Cage es cuanto menos vergonzoso. Es una opinión personal, claro está. Y sobre todo por la pátina, para hacer como que todo fuera igual, uniforme, pero todo tono caca. Es decir, sí, coges la peor parte de la película y luego le rebajas a todo a esa parte. A ver, para eso, pues no... Para eso no lo hagas. Para eso no lo hagas. En cambio, aquí la escenografía, pues a pesar de que no pudo ir Anton Furst, que a mí, no solo por su trágico final, me parecía que había hecho, bueno, su primer gran hit en Hollywood fue En compañía de lobos, ¿no? De Neil Jordan, que a mí me pareció
una escenografía gótica muy buena, un diseño de producción artística fenomenal. También colaboró para La Cosa de John Carpenter, a pesar de que era un equipo casi todo hecho por norteamericanos y canadienses, el británico. Pero tras el éxito de Batman me pareció bastante poco ético que no se le contratase para Eduardo Manos Tijeras, siempre con eso, que esta intrahistoria que he comentado del estudio detrás, ¿no? Bueno, también, pues por ejemplo, los hermanos Scottak, que eran miniaturistas bastante famosos, sobre todo por hacer las telas del holocausto nuclear en Terminator 2, el sueño de Sarah Connor con Los Ángeles, trabajaron, pero no se les citó, no se les acreditó en la parte final de la película, ¿no? Lo cual me parece cuanto menos aberrante. Sé que luego hubo un litigio y que pudieron llegar a un acuerdo de 6 cifras, pero no por ello deja de ser hiriente que con todo tu trabajo se deje menospreciado pues, por culpa de un estudio. ¿Te refieres a la película de 1984 con Angela Lansbury? Efectivamente, eso es. Y bueno, pues todo lo que lleva detrás, todas estas películas en las que hubo un equipo técnico muy bueno, y detrás de ello pues también hay muchas pestes, ¿no? Es decir, a cuanto menos presupuesto tenía la película y menos de aquella, obviamente no había redes sociales, pero sí que había unos trailers muy importantes, pues los trailers no duraban más de 30 segundos, porque había algunos, aquí el de Eduardo Manos Tijeras también pasó de 2 minutos que casi te contaba la película, pues el filme mejor funcionaba ante la taquilla y ante la crítica. Eso cambia, pues hay un paradigma que es a partir del año 86-87 en el que, bueno, pues varias multinacionales, ya no diría compañías y productoras, se pelean por el trono en Hollywood, ¿no? Una época en la que la productividad contaba más que la calidad del propio film. Sí, esta película que cumple los cánones de durar 100 minutos aproximadamente, dura 105. Se ve ciertamente que lo importante es la trama de lo que te quiere contar, porque los escenarios son bastante exiguos. La propia mansión derruida, porque no sabemos cuánto tiempo ha pasado desde que dejó el inventor de estar allí, y la cosa se decrepita, perdiendo, pero cuando precisamente la madre, es decir, la señora Avon, por decirlo de alguna manera, Diane West, entra en la casa después de una mañana horrible, porque va por el vecindario tratando de vender. Eso. Y no le compra a nadie, hasta un caso de una chiquita que le dice: pero ¿se cree que yo tengo dinero? Y gira el espejo y dice: ¿por qué no? Vamos para ir para arriba, porque ahí nunca ha ido nadie. Y bueno, pues lo cual resulta curioso, porque si nadie ha visto nada y está justamente al final en la rotonda, y ya sabemos cómo son estas urbanizaciones, que son de carreteras, yo las llamo conductistas, carreteras conductistas, porque tienes que ir a un determinado lugar en un sentido único, y por tanto para salir de ahí, de la trampa de la ratonera, pues evidentemente el que viviera allí arriba tendría que haber salido por el mismo enfrente de todas las casas y la habrían visto en algún momento. La habrían visto perfectamente. Y no por tanto ahí se supone que no hay nadie desde hace mucho tiempo. Pero bueno, sube para arriba y vemos precisamente ese escenario, esa zona adentro, con ausencia de mobiliario prácticamente, todo muy rugoso, casi como si fuera de obra, las paredes como si fueran de obra, las escaleras subiendo, todo muy como si hubiera pasado más que años, décadas o cientos de años. O siglos, efectivamente. Y aparte que es un homenaje, yo creo, también a la llegada de Jonathan Harker en las películas de la Hammer a la casa de Drácula, ¿no? Esa especie de apertura con un ruido lúgubre de la puerta, no encontrar a nadie, ese eco continuo de que demuestra que no hay nadie en casa, y al final la aparición fantasmagórica en el caso de Drácula, pues el conde Drácula sin sombra. Otra cosa que me parece que no aparecía en Eduardo Manos Tijeras eran espejos, también un homenaje a la Hammer. No se veía espejos para que no se pudiese ver el propio Eduardo. No hay espejos en la mansión. Pero fuera sí.
Efectivamente, fuera así, curiosamente fuera así, eso es. Y unido a todo ello también hay que, bueno, pues Richard Heikel, lo que era el editor, junto a su esposa, hizo una labor encomiable porque estoy seguro y me jugaría la mano de que la película podía llegar perfectamente a 180 minutos, pero se tuvo que hacer una edición rápida por presiones del estudio, seguro. No por ello, sobre todo la escena de la llegada a ese edificio abandonado, ese castillo, deja de ser una maravilla de la edición que en 4 fotogramas te permite ver todo lo que va a ser el impacto siguiente de la película. Y es una construcción, ciertamente, ir construyendo paso a paso para que cuando llegue ese baile debajo de la nieve, ya ahí te haya construido los personajes y las situaciones para que te emocione. Sí. Y que ciertamente ese elemento aguardillado, donde vive aparentemente, sobre todo en el día, el señor Eduardo Manos Tijeras, recuerda también un poco a Batman y ese final de tengo que meterlo porque me gusta, voy a pelear a Batman y el Joker en una torre arriba del todo de una iglesia catedral porque mola, ya está. Y aquí tenemos algo parecido pero un poco más bajo de altura, no hay que subir hasta la estratosfera, pero violento, no deja de ser violento por cómo, bueno, Anthony Michael Hall acaba empalado literalmente, ¿no? Ensartado, mejor dicho. Y luego ese intento de salvar la imagen de todo lo que se veía como un villano, pues se convierte en una especie de, no de héroe, pero sí de personaje trágico cuando utiliza el segundo juego de manos o de prótesis alternativas, Winona Ryder, para decir que ambos han muerto durante el combate, ¿no? No ha habido un ganador ni un perdedor. Ha sido un combate a muerte en el que ambos podían tener razón y ambos han matado. Todo por proteger lo que era la imagen de este, podemos incluso considerarlo androide, según lo que diría o robot, según la teoría de Karel Capek, ¿no? De los robots de Rossum, aquella ensayo, novela checa creo que era, que es por primera vez cuando se utiliza el término robot. Sí, podríamos calificarlo porque evidentemente podríamos hacer la disquisición de qué es lo que tiene dentro, por qué tiene todos esos ropajes con los amarres y todo aquello para esa situación física de tiene órganos, qué tipo de órganos, qué tipo de vida tiene. Si es humano o no humano, porque en un momento dado se dice, pero ni siquiera es humano, alguien lo suelta por ahí, y por tanto ese elemento también podría estar ahí, porque evidentemente no cuantifica cuánto tiempo lleva vivo, entre comillas, pero puede ser mucho, puede ser poco. Si uno cuantifica por la situación del entorno y de la propia mansión, pues puede estar hacía cientos de años, siglos, efectivamente, por lo tanto ahí sería precisamente un éxito del invento, sería espectacular porque habría logrado una vida que vivirá pero muchísimo. Y evidentemente tenemos esas películas de terror, porque si al final cuando suben todas esas mujeres y también algún hombre por ahí metido, lo cual me recuerda ciertamente a esa película de La vida de Brian, cuando van a la lapidación y todos tienen que ser hombres y con la barba postiza y todo eso, y aquí hay alguna mujer por aquí, no, es decir, todas eran mujeres, y por lo tanto ahí los hombres están ahí metidos, las mujeres van ahí a cuchillo, y bueno, nosotros aquí estamos un poquito para, también nos apuntamos, venga, vamos a lapidar aquí al raro, y resulta curioso porque si uno les pone unos
tridentes o, bueno, unos rastrillos de estos para arar en el campo. O les ponen también unas antorchitas en las manos, queda ni que pintado de la zona de Transilvania, siglo XIX, queda fantástico en la película. Y por tanto, pues se puede hacer esa transición de un lado a otro, y que evidentemente es el típico caso del monstruo Frankenstein, que va la turba del pueblo ahí a quemar la casa del inventor y todo esto. Por lo tanto, ciertamente es el pasado, es el legado de muchas producciones y de muchas películas. O un homenaje incluso también a una película de la que, pues, 5 años exacto después del estreno de Eduardo Manos Tijeras, se hizo un remake por parte de John Carpenter que fracasó estrepitosamente, ¿no? Como era El pueblo de los malditos. También, sí, cuando va a la turba enfurecida a quemar a esos niños y demás, y estos con esos ojos diabólicos, bueno, combinan a la gente a matarse ellos mismos, ¿no? En vez de atajarles a esos dos seres. Y desde luego, sí, también el homenaje a Frankenstein, el homenaje también a esas películas con las turbas enfurecidas, años 30, 40. También me suena mucho un homenaje al gabinete Dr. Caligari y a mucho a Fritz Lang, ¿no? Con Metrópolis. Pero sí, es una película muy global, muy de Navidad, lógicamente, pero que aúna lo mejor de esos demonios internos que vivió el propio Tim Burton, plasmado también en las películas que había visto de pequeño. Y el estudio de personajes está bastante bien hecho, porque se tiende a enfatizar la inocencia de Eduardo como un ser que no ha conocido el entorno societario y por tanto no se ha visto imbuido del bien y el mal, de lo que es correcto o incorrecto, y por tanto no conoce los códigos sociales. Y lo digo moral, no es que sea inmoral, es amoral porque desconoce la moralidad. Pero ni de todo eso tiene conciencia. Recordemos cuando salva de atropello al hermano de Winona Ryder y sí, intentando calmarle, le hace un par de tajos. Anthony Michael Hall le insulta y lo que hace es irse, lo primero que hace es romper con la humanidad. ¿Cómo? Haciendo girones en la ropa, lo que hace comparable a los humanos. Sí, que es Kevin. Resulta interesante decir que este actor era el que hacía uno de los niños de Rick Moranis en Cogido a los Niños, precisamente del año anterior, es de 1988, creo que la película. 2 años antes. Sí. Y por tanto ahí, en teoría, podía incorporar a gente que recordara la película, creo que Cogido a los Niños, y llevar al cine pues a otro tipo de espectadores. Y tampoco ha hecho mucho más. Creo que ha girado toda la carrera de este actor en torno a ahí. Pero sí, el papel de Kevin pues tiene ese punto de elemento naif de alguien que está creciendo, y la hermana pues un poco esa adolescencia, y el personaje ciertamente del novio pues es ese que se supone que tiene que ser maduro, alguien que alcanza la plenitud, pero se ve que no tiene la pasta para poder dar el salto de calidad que se le supone van a pedirle a todos los humanos, pero tampoco el entorno es bastante alegre y simpático, porque no, es lúgubre. La primera chica que le pide algo, que es a la que le dice, pero a las demás le dice, oye, que me ha prometido que va a venir a mi casa primero, que es esa que fuma, pues esa pasa por muchos estadios de esto es lo nuevo, esto es lo fresco, esto es lo maravilloso, luego intenta aprovecharse de él. Hay 3 canciones de Tom Jones que suenan y que forman parte de la banda sonora, y en una de ellas, With His Hands, es cuando está en la trastienda de la presunta futura peluquería para tratar de aprovecharse de él. Eso es. Lo que no sabemos es si el inventor le habrá dotado de esa facción para poder o no. No sabemos si el inventor ha sido tan previsor o no. Cuando... Pero bueno, ciertamente cuando sale de la trastienda y va al restaurante, le dice con toda la normalidad lo que ha pasado. Y le dice algo así como, le he cortado el pelo por segunda vez y ante mí se ha quitado la ropa. O se ha desnudado, creo que se ha quitado la ropa. Y claro, el padre, ante esa situación incómoda, ¿qué hace? Lo normaliza. Y dice, bueno, Edward, cuéntanos qué más has hecho.
Entonces, porque hay un silencio incómodo de esos 2-3 segundos, creo que son. Sí. Y bueno, efectivamente, que luego esta misma. Que es precisamente un elemento en donde pone claramente a las chicas por un lado y a los chicos por el otro. Las chicas con unas miradas muy claras de sabiendo lo que está diciendo, y los chicos simplemente enterándose de la parte de la peluquería del negocio y de ya está. El ámbito humano no se han enterado de nada. No han comprendido de que era un intento de violación por parte de ella hacia él. Y por tanto, ahí es Tim Burton está ya diciendo los hombres sois tontos. Os lo tienen que decir todo mascadito. Y el contexto y la explicación. Pero sí, la religiosa es la que es la vara de medir. Porque les dice, esto es el diablo, Satanás, os vais a acordar de esto, ¿sabes? Tenemos que ir a quemarle, tenemos que hacerle esto, lo otro, más allá. Y no le hace ni caso, esto es lo fresco, esto es lo bueno, esto es lo maravilloso. Pero el problema es que la mentalidad de la gente varía en un arco. Y en un momento dado, la mentalidad de la mayoría va a coincidir con la mentalidad de esta. Y por tanto, ahí será el elemento de colisión que, por ejemplo, puede llevar a un Donald Trump a la Casa Blanca. Es decir, cuando la moralidad general ya está aburrida, ya ha pasado por muchos estadios, esa persona que es invariable, inasequible, que no cambia de pensamiento, lo cual ciertamente es horrible, porque una persona que ante las circunstancias no cambia nunca de pensamiento, es intolerable, es una persona incapaz de tener empatía, es una persona que es aberrante socialmente, pero llegará un momento en el que los astros se alinean y esa persona se convierte temporalmente en líder, o puede serlo. En esta película no sucede, pero en otras cosas de la vida puede pasar, y en ese momento esa persona adquiere relevancia y se convierte en el gurú, el guía y el líder supremo. Previo paso porque Eduardo le haga una especie de nuevo jardín con forma diabólica, ¿no? Sí, es un regalo también de cliché y homenaje hacia las brujas de Eastwick con el personaje de Veronica Cartwright, también protagonista de Alien originalmente, como Lambert, en el cual hace una integrista cristiana que dice que Jack Nicholson es poco menos que el diablo. No se equivocaba, pero en este otro caso, pues no me acuerdo qué actriz era que interpretaba a esta fundamentalista que ataca a Edward, ¿no? Y ahí tenemos todo lo que es lo fácil que es en una sociedad, bueno, suburbana, conservadora, pues hacer que el odio, bueno, es un alegato de la xenofobia, ¿no? Contra porque seno significa ajeno y fobia miedo, ¿no? Miedo a lo extraño, miedo a lo ajeno. Aquí es un chico que llega, bueno, no sabes si es un chico, humano, androide, lo que sea, pero que al final, por culpa de una sola persona y también por otra persona que el chico, bueno, o esta máquina no cede a sus deseos por desconocimiento, acaba siendo atacado. Y también por un novio amoral que quiere demostrar al mundo que es el best of the best. Y porque el personaje de Diane West tiene conciencia social, tiene la idea de no dejar nadie atrás, lo cual resulta curioso y paradójico porque hay un veterano de guerra en el vecindario que es el primero que le dice: no permitas que te digan que eres un lisiado, que eres un discapacitado, no lo permitas. Y se da un golpe en la pierna como si fuera de metal. Ahí yo también he recibido metralla en la guerra. En la guerra, pues se supone que es en la Segunda Guerra Mundial. Ya por Corea incluso, sí. Sí, puede ser Corea, ¿por qué no? Pero ciertamente, cuando ya comienza la caza de brujas, es el primero que, cuando el niño sale de la casa del amigo y pasa precisamente por delante del garaje de este veterano, el veterano le dice al niño: ¿qué? ¿Ya han cogido? ¿Ya la han cogido? ¿Y me han cogido aquí? Si él ha estado ajeno completamente, no sabe lo que ha pasado, no sabe que están buscando a alguien, y le dice: sí, al lisiado. ¿Al lisiado? Pero si tú mismo has dicho que no permitas que nadie te llame, y él es el primero. Esa dicotomía de esa gente que luego, pues por horror de poder o lo que sea, o por la presión social, acaba atacando a aquel que al principio, con el que al principio empatizaba.
es una constante de la propia película, no podemos negarlo. Y es una lección moral de cómo aquellos que son, no vamos a decir discapacitados, sino unos outsiders sociales, son criminalizados por la propia sociedad, valga la redundancia. Y unos outsiders, que son duchos en arte. Como entra Diane West en el jardín a la primera toma de contacto, ve esos lugares, ese jardín con esas formas y todo tan bonito y todo eso, que tardará, pero lo hará en el jardín de su propia casa, y luego será el motivo precisamente de que le empiecen a llamar de otros lugares para que vaya a hacerlo, y de ahí pasa a los perros, para hacer lo mismo pero con perros, y luego en peluquería de señoras, que bueno, pues evidentemente eso significa todas las artes que los outsiders pueden hacer, de pintura, escultura, ¿no? Toda la que uno se y luego también la forma, bueno, también de enseñar a cómo esas técnicas de jardinería, y que luego no es que se vuelvan en su contra, sino que por el enfado lo primero que hace, como dije, es romper por ese rechazo social con su humanidad. Lo primero que hace es, como dije, romper la ropa o reducir las trizas, ¿no? Seguidamente creo que es cuando a esta fundamentalista le convierte parte del jardín en una especie de amalgama de diablo, de algo así. Y hay otra señora a la que a una estatua de una chica le corta una pierna, literalmente. Y dice, Eduardo, ve a llamar a la policía. Sí, es la de los rulos, que es la primera a la que le llama en el inicio de la película para vender los productos de Avon. La de los rulos. Eso es. La de los rulos, que al final acaba siendo pues una Ronan la acusadora, ¿no? Podríamos decirlo así. Pero sí, mucho de lo que tiene la película, aparte de, como hemos comentado anteriormente, de un clásico de Navidad, de los últimos años se ponía, que era, yo creo que esto día lo van a poner en la 2 con Gremlins, lo habían anunciado, Gremlins también lo han puesto, pues es una lección moral de cómo un outsider llega, es aceptado por la sociedad, pero es tan ajeno a la norma social que acaba siendo repudiado por aquellos que dicen que van a cogerle. No hay más. Y con una policía un poco condescendiente y acompañante de no la legalidad puramente, sino de la paz social, lo cual resulta curioso porque la imagen, incluso cuando al final el propio Eduardo tiene esa visión, porque ve la policía que llega después de que le ha llamado la de los rulos, dice, ¡ay, la policía! Pero si el negrito, para ponernos a tono con la película, digo el negrito, no digo en plan ofensivo, pero simplemente el señor de color negro, que es policía importante, pues evidentemente ya le hemos visto en varios momentos a favor de Eduardo, a favor de él, porque cuando comete ese delito de entrar en una casa ajena, pues tiene un trato más o menos cercano en comisaría, y luego cuando va a salir le dice, oye, que no tenga que preocuparme por ti, preocuparme por ti. Es el tiempo verbal y la situación, evidentemente, genera esa situación de complicidad entre el presunto reo con el encargado de velar por el orden social, porque seguramente sepa cómo es el paño en el vecindario, sabe perfectamente la situación, cómo es la gente, dónde ha ido a caer este outsider, y que el mismo policía pudo ser un outsider debido, con perdón, al color de su piel. Estamos hablando que si está ambientado en los años 50, todavía existe la segregación racial. Eso primero y fundamental. Entonces dice, no es un igual a mí, pero ha vivido y está viviendo en sus carnes el rechazo que yo pude tener antes de llegar a ser quien soy, ¿no? Sí, está el pequeño papel del psicólogo. Hacemos bien sacándole de la cárcel. Sí, todo fantástico, todo muy bien. Bueno, no es exactamente el mismo tipo de psicólogo como el de Pescadero, pero bueno. Sí, este es un poco, no es el Dr. Silverman, pero es un poco cuanto menos peculiar, ¿no? Pero es así. Y creo que al final, pues lo que se desprende de la película es una lección moral
un homenaje a lo que es también los clásicos de la Hammer, etcétera, e incluso no vamos a negar lo evidente. Al igual que Luke Skywalker era la transposición de George Lucas a un héroe, Eduardo Manos Tijeras no deja de ser Tim Burton en una versión corregida y aumentada. Sí, es cierto. A veces los creadores ponen parte de su idiosincrasia, sobre todo en los proyectos más personales, y este es uno de ellos. En esas secuencias, ciertamente, nos da esa vida social, ese elemento de sociabilidad en esa comunidad, extrapolando un poco ese concepto al resto del país, que es lo que se suele hacer o se solía hacer con estas producciones, encapsulando un segmento para ser representativo de la globalidad o dar una cierta pátina de moral a situaciones conflictivas, precisamente esas ideas de asepticidad en la puesta en práctica de las películas, con estas casas que eran muy típicas de esos años 40 y 50, en los barrios que surgían en Estados Unidos, que eran bastante sencillas, con ese sótano que es donde acaba pasando la noche de Eduardo Manos Tijeras, y ese elemento de planta única para la vida en familia, y que ciertamente los barrios eran muy cerrados en sí mismos, sin ningún tipo, no tiene ningún tipo de ni tienda ni nada, está en otro lugar aparte completamente, y por tanto hace que sea imprescindible el vehículo, el coche. Eso es, sí, lo de, pues para cerrar ya con todo lo que es lo que es el conversatorio, decir que sí está vamos a llamarlo suburban, también está lo que es, bueno, yo por eso digo que vea a la gente la película Parents de Bob Balaban con Randy Quaid, hay mucho de ello también, pero sobre todo es lo que narraba Tim Burton en un libro que no recuerdo si era algo así, el título como Tim Burton, Vida ante las sombras, se publicó en 2001, lo leí hace muchísimo tiempo, como se puede ver, y que hablaba de lo que era ese microcosmos que era Burbank, que no deja de ser una ciudad dormitorio de entre Los Ángeles, San Francisco, etcétera, aunque haya crecido ya, debe tener 500.000 de habitantes aproximadamente, pero que sí que en aquella época era como una pequeña extensión, una ciudad satélite dormitorio de primero y fundamental de Los Ángeles, porque había un aeropuerto en Burbank, del cual también dependía el LAX, y luego largo, etcétera. Entonces aquí hay una labor moral, desde luego. Me recuerda mucho a los Toyetics que aparecía al final de los capítulos de, por ejemplo, de los Maestros del Universo. Hay también un dilema social de lo que fue ese Burbank, esa California de la época, aunque se rodase en Florida. Y por último, pues la adaptación de clásicos, tanto de Navidad como de clásicos de terror, en una amalgama en una película que funcionó muy bien. Sí, porque uno puede llegar a pensar, no sé si tú lo has pensado cuando has visto la última vez la película o en algún otro momento, que uno si viviera en esa urbanización, pues estaría tentado de, bueno, como tampoco hay mucho que hacer allí, pues bueno, pues nos podríamos a escribir y a producir, pues supongo que un libro cada mes o incluso cada semana. Una literatura de un libro cada mes, sí. Pero claro, luego entra un pequeño detalle, y es para poder escribir necesitas conocer o tener imaginación, y para esa imaginación necesitas haber tenido insumos. No se ven libros. Se ven muy pocos libros. No se ven libros, no, es todo por televisión. Se ve televisión. Es la aculturación. Por lo tanto, los insumos para esa hipótesis que planteaba en mi mente de, bueno, pues aquí nos ponemos a escribir. Ya, bueno, dependes de la clase, porque la chiquita está en el último año de clase, pero vemos que tiene algunos apuntes, algún libro del colegio, pero dependes de lo que te hayan contado para poder tener esa reflexión, y por tanto también, claro, también eso significa que cuando
Tim Burton recibió sus propias clases y tuvo esa imaginación, también dependía de ese momento, de lo que le hubieran contado sobre esas literaturas del siglo XIX, sobre el elemento de historia en el ámbito europeo, y por tanto es la voluntad de cada uno, entonces después el hacer la investigación y profundizar, y es lo que distingue a algunos de otros, a pesar de que no sea un esa distinto... ruptura con lo que es el establishment de tal ciudad o tal sitio donde vivas. Sí, sí, sí. Se pasa una microhistoria a una historia global, desde luego. Y bueno, pues para ir finalizando, que es que desgraciadamente me tengo que ir, pues añadir que recomiendo que la gente lo vea y que busque este libro de Tim Burton, no recuerdo el nombre, a ver si luego en los comentarios te lo puedo dejar. Creo que, sobre todo, bueno, hay un libro de poemas de Tim Burton que recomiendo, que es La melancólica muerte de Chico Ostra, muy bueno también. Y este otro que era algo así, es un ensayo que se llama Tim Burton, Genio entre las sombras, creo que es. Si se puede ver, aparece toda la producción de Eduardo Manos Tijeras y todo lo que conllevó el problema del desarrollo de la misma, ¿no? Ya desde el año 87 estamos hablando, casi contemporánea a Beetlejuice. De hecho, quería rodarlo antes que Beetlejuice, pero no pudo ser, pues, debido a lo que hemos comentado anteriormente, problemas de desarrollo logístico, problemas de casting y, sobre todo, entre todo, problemas, y bueno, cómo se inmiscuían las grandes fortunas de las productoras, ¿no? Y que aunque, bueno, hay otra persona que aparece por aquí habitualmente, como es Ricardo Ibars. A Ricardo Ibars no le gusta la película, aunque habría sido entretenido haber tenido una confrontación dialéctica con él, de por qué a él no le gusta y por qué a nosotros sí. Nosotros sí. Pero sí, es una película que es navideña, es un cuento de Navidad, es un canto a valores, ¿no?, que tiene presencia en la película, y ciertamente es una película recomendable, por lo menos por nuestra parte. Es así. Y nada, despedirme agradeciéndote de nuevo la invitación al canal, Juan Carlos. Espero que la gente lo vea y que, si puede, creo que es la semana que viene, que lo pasen en la 2 o en cualquier plataforma que pueda verla, que disfrute la película porque merece la pena.